Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la evaluación del sistema auditivo, que es algo que todo médico aprende durante sus estudios generales. Uno de los aspectos importantes a considerar cuando hacemos una evaluación del sistema auditivo es la edad, ya que dependiendo de esta se van a presentar algunas patologías más comunes que en otras edades. Por ejemplo, en niños es más común observar patologías como infecciones por bacterias o virus, infecciones por la introducción de objetos o cuerpos extraños o la infección por rascaduras. Y en el adulto es más común otras patologías, también dependiendo del sexo. Por ejemplo, en el sexo femenino es más común encontrar infecciones por bacterias o virus y otosclerosis, mientras que en el sexo masculino es más común encontrar también infecciones, pero al mismo tiempo algunos procesos crónicos degenerativos. Otro aspecto muy importante para interrogar es sobre la enfermedad actual. De esto se debe indagar más a profundidad y es uno de los aspectos de los cuales, junto con la inspección, palpación y otras técnicas de evaluación, las explicarán a continuación mis compañeros. También es importante indagar sobre antecedentes familiares hereditarios, es decir, preguntar al paciente si algún familiar de él o de ella cursa o cursó con algún proceso crónico degenerativo, con alguna autoesclerosis o con hipoacusias, sorderas o con alguna infección. Asimismo, también es importante interrogar sobre los antecedentes fisiológicos, es decir, preguntar al paciente si ingiere alcohol, si ingiere tabaco o si ingiere algún tipo de droga. Esto porque puede causar intoxicaciones a nivel auditivo. Aparte de esto, también es muy importante interrogar sobre antecedentes patológicos, es decir, si el paciente cursa con alguna diabetes mellitus, hipertensión arterial o con alguna falla crónica renal por las cuales tenga que ingerir algún medicamento ototóxico. La inspección del oído comienza por su porción más externa y dentro de ella en su parte más visible, o sea, en el pabellón auricular u oreja, y estos siguen las regiones preauriculares para terminar en el conducto auditivo externo y membrana del tímpano situada en su fondo. Para la inspección del pabellón auricular vamos a observar algunos signos como lo que son la coloración. Esta puede llegar a ser pálida, azulada, roja fugaz o persistente. En la primera imagen vemos una oreja que está azulada. Esta puede indicar que el paciente puede presentar cianosis, alcaptonuria u otohematomas. También podemos observar los aspectos de la piel, que estos se pueden traducir a posibles afecciones dérmicas, como por ejemplo los nódulos, y estos son debidos a condrodermatitis nodular y son muy dolorosos al menor contacto. En la segunda imagen podemos ver aquí un nódulo en la parte inferior al trago de la oreja. Y también otro ejemplo del aspecto de la piel serían las úlceras, que a veces estas pueden llegar a ser necróticas y con pérdida de sustancia. Podemos ver en la tercera imagen que tenemos una úlcera en la parte de lo que es el hélix de la oreja. Y también tenemos los trayectos fistulosos, que estos pueden llegar a ser congénitos o adquiridos. También tenemos las anomalías morfológicas, que estas también pueden llegar a ser adquiridas o congénitas. En el primer ejemplo de una anomalía morfológica adquirida podría ser el otohematoma traumático, que comúnmente se le llama orejas de coliflor, o también tenemos congénitas, las anomalías morfológicas congénitas, como lo que son las orejas hipoplásicas, a veces con estenosis del conducto auditivo externo y se presentan en los niños o en las personas con síndrome de Down.
Y por último tenemos las calcificaciones en el pabellón auricular, y estas frecuentemente se presentan en enfermedades metabólicas como lo que son la diabetes o en el síndrome de Addison. Hola, yo les voy a hablar acerca de la inspección del conducto auditivo externo, y la exploración de este en lo que nos ayuda es que nos revela la presencia de cerumen, las dermatopatías o las malformaciones. Entonces vamos a empezar identificando cada una de las partes del pabellón auricular. Entonces vamos a empezar aquí por el hélix, luego tenemos lo que es el antihélix, el cruz hélix, el trago, el antitrago, el lóbulo, la fosa navicular, la concha y por supuesto el meato auditivo. Ahora sí, iniciando con la inspección, el primer paso es comunicarle al paciente qué es lo que vamos a hacer. Entonces, usando mis dedos voy a hacer los movimientos en tu oreja, y si sientes molestias o dolor me avisas, ¿ok? Bueno, ¿te duele aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? No. Bueno, ahora ya al haber hecho las pruebas vamos a empezar a inspeccionar. Y hay dos formas de inspección, está la directa y está en la que usamos el otoscopio eléctrico. Entonces, para la forma directa lo que vamos a hacer es que vamos a usar nuestro dedo pulgar e índice y vamos a tirar del pabellón auricular, y con el pulgar de la otra mano vamos a aplastar el trago y lo vamos a empujar hacia adelante, y ahí vamos a ver directamente hacia el meato auditivo. Bueno, ya con la técnica usando el otoscopio eléctrico, lo que vamos a hacer es que con nuestra mano izquierda vamos a usar nuestros dedos pulgar y medio y vamos a tirar del pabellón auricular hacia arriba y hacia atrás. Si este fuera un paciente pediátrico, lo haríamos hacia abajo y hacia atrás, pero como no es el caso, vamos a tirar, como dije antes, vamos a tirar del pabellón auricular hacia arriba y hacia atrás y un poquito hacia afuera. Y con la mano derecha vamos a insertar el espéculo hacia el conducto auditivo externo. Bueno, debo recalcar aquí que depende del conducto auditivo externo va a ser el tamaño del espéculo que vamos a usar. Aquí ya lo he ajustado al paciente y vamos a insertarlo suavemente hasta detenerse en un pequeño movimiento de rotación, y vamos a observar lo que está adentro. Bueno, debemos ser meticulosos a la hora de insertar el espéculo, ya que si lo hundimos mucho podemos causar dolores violentos en el paciente. También puede que otros pacientes tengan un ligero ataque de tos debido a la excitación del ramo auricular del neumogástrico. Bueno, entonces, como decía, ya teniendo el espéculo adentro, vamos a con el dedo pulgar e índice de la mano izquierda vamos a sostener la oreja para que podamos mantener la rectificación de la oreja y también podamos observar de mejor manera el conducto auditivo externo y también el tímpano, que este va a tener una forma ovalada y una coloración gris emperlada. Para una otoscopía necesitamos pues un otoscopio. ¿Y qué es una otoscopía? Una otoscopía es una maniobra que utilizamos para poder apreciar de una mejor manera el conducto auditivo, para identificar ciertas afecciones, por ejemplo una otitis aguda crónica. En el caso de la paciente acá presente, vamos a verificar con 3 maniobras utilizadas, que son de Toynbee, de Valsalva y la de Politzer. La maniobra que utilizaremos ahora es la maniobra de Toynbee. La maniobra de Toynbee se utiliza para corroborar el correcto funcionamiento de la trompa auditiva y poniendo en funcionamiento los músculos peristabilinos. A la paciente acá presente le pediremos que cubra o tape sus fosas nasales con sus dedos. Luego nosotros vendremos con nuestro otoscopio y veremos el canal auditivo. Luego le diremos que haga maniobras de deglución. En la prueba de Valsalva, que es una prueba que se utiliza para corroborar el correcto funcionamiento de permeabilidad de la trompa acústica, le pediremos a la paciente que inspire profundamente y luego tape con sus dedos, tape sus 2 fosas nasales y con la boca cerrada. Luego de esto tendremos que introducir el otoscopio para ver la permeabilidad del conducto auditivo. Le pediremos que exhale fuertemente teniendo su nariz tapada y su boca también cerrada. Con esto corroboramos un pequeño bombamiento. Con el pequeño bombamiento que acabamos de ver con el otoscopio, corroboramos el correcto funcionamiento de la permeabilidad de la membrana timpánica. Maniobra de Politzer.
La maniobra de Politzer consiste en la insuflación de aire a través de las fosas nasales a la vez que provocamos el cierre de la comunicación nasofaringea por acción del velo del paladar y apertura fisiológica de la trompa. En la técnica que se evaluará sobre el paciente, se le cierra el vestíbulo nasal con la pera de Politzer y se le pide al paciente que diga 44. La autoauscultación nos permite oír la entrada de aire en la caja del oído a través de la trompa de Eustaquio, lo que pone en manifiesto la permeabilidad de la misma. Hablemos sobre agudeza auditiva. La agudeza auditiva es la capacidad de la medición de la audición que se tiene y esta la vamos a llevar a cabo mediante dos pruebas que se llaman acuometrías. Puede ser una acuometría por medio de instrumentos y una acuometría fónica. La acuometría fónica se lleva a cabo mediante la voz del examinador y se mide en función de la distancia. Y la acuometría instrumental se mide por varios instrumentos, pero el idóneo sería el diapasón y vamos a medirlo mediante en función del tiempo. Audiometría. Este examen se realiza a través de un audiómetro. Este aparato emite un estímulo sonoro a baja intensidad que va increciendo hasta conseguir el mínimo valor necesario para que sea percibido. A este valor le vamos a llamar umbral. En el examen de audiometría, primero necesitamos colocarle los audífonos a nuestro paciente. Luego explicaremos que le daremos un pulsador, que cada vez que escuche el impulso auditivo lo presione. Y esto nos arrojará a nosotros los resultados. La obtención de un umbral liminar en cada frecuencia permite la consecución de un gráfico, uniendo los distintos valores que representan el perfil auditivo, el cual será significativo o expresará el estado orgánico y funcional del sistema auditivo de nuestro paciente. La prueba de Savage. Esta estudia la duración de la conducción ósea en segundos y se compara con la de un oído normal. Lo primero a realizar en la prueba de Savage será activar el diapasón y colocarlo en la apófisis mastoides del paciente. Luego contaremos cuánto tiempo dura hasta que nuestro paciente deje de escuchar el impulso auditivo. Seguidamente lo compararemos con el nuestro y haremos lo mismo. Activaremos el diapasón, lo pondremos en nuestra apófisis mastoide y contaremos cuánto tiempo tarda en que dejemos de escucharlo. Luego comparamos las pruebas. La prueba de Rhine se obtiene comparando la duración de la percepción sonora por las vías ósea y aérea. En la prueba de Rhine, lo primero que haremos será explicarle a nuestro paciente el examen. Le explicaremos que activaremos el diapasón y lo colocaremos en su apófisis mastoide. Luego colocaremos a 3 centímetros del trago y le pediremos que nos diga en qué lado escucha más, adelante o atrás. Dependiendo de la respuesta podremos determinar si la prueba de Rhine es negativa o es positiva. Si la prueba de Rhine es negativa, nos quiere decir que existe una patología del oído. Si es positiva, tenemos que concluir que en el oído todo es normal. La prueba de Weaver. Este tipo de prueba la vamos a aplicar cuando exista un tipo de pérdida auditiva en uno o en ambos oídos. En la prueba de Weaver, como en todas las pruebas, le explicaremos primero a nuestro paciente lo que haremos. Le explicaremos que usaremos nuestro diapasón y que lo colocaremos en la parte de arriba de la cabeza y que nos diga en qué oído escucha mejor o si escucha igual en ambos. Luego procederemos a hacer la prueba y le preguntaremos en qué lado lo escucha mejor. El recruitment o reclutamiento en español es una patología que se presenta en un umbral auditivo diferente de lo normal. En estos, los pacientes pasan de tener un nivel auditivo de umbral normal a un nivel auditivo de umbral doloroso en tan solo un incremento mínimo en la intensidad sonora. ¿Cómo podemos evaluar el recruitment? Pues existen dos pruebas, la prueba de Fowler y la prueba de Sisi. La prueba de Fowler la vamos a realizar con un paciente que presente un oído sano o que esté mejor que el oído que presente hipoacusia. En esta prueba lo que vamos a evaluar es la capacidad del paciente para comparar dos estímulos auditivos. También tenemos a la prueba de Sisi, que por sus siglas en inglés que significa Short Increment Sensitive Index. En esta vamos a comparar la capacidad del paciente para detectar el aumento de los estímulos auditivos.
Iniciamos con la inspección externa nasal, la cual abarca la observación directa de 4 puntos, los cuales son el lóbulo, los orificios anteriores de las fosas, el dorso y la pirámide nasal. Describimos la forma de la nariz, observamos si el tamaño es proporcional a su cara y observamos la permeabilidad. Para eso le pedimos al paciente que con un dedo se tape una narina, que inspire y expire, y luego con el otro, inspire y expire, con la finalidad de evaluar el sonido y verificar si la narina correspondiente es permeable o no. Observamos las alteraciones en la piel, como por ejemplo una rinofima, que es la etapa final de la rosácea que provoca bultos nudosos en la nariz y también en las mejillas. Buscamos alteraciones de la coloración o si encontramos signos inflamatorios. También alteraciones del dorso nasal, como desviación lateral del tabique nasal, que puede ser por traumatismo o en la forma como una sifosis o pseudosifosis, también aumento del volumen y si encontramos salida de secreción por narinas, costras y mal olor. Exploramos la punta de la nariz en busca de hematomas del tabique y si existen secreciones purulentas o costras. La palpación nos da la idea de la calidad de la piel y su grosor, del grado de movilidad y también de las adherencias a los planos profundos. Iniciamos palpando la sensibilidad y la temperatura en el puente, en la punta de la nariz y en las alas de la nariz. Palpamos las pirámides óseas y cartilaginosas en busca de anormalidades como desviaciones o malformaciones y también en el aspecto del dorso. En el tercio inferior evaluamos las alas de la nariz, también la simetría de las narinas y la posición de la punta y la calidad de la piel. Al ser la nariz una de las partes más visibles de la cara, puede tener una grave repercusión psicológica. Evaluando la existencia de hematomas del tabique y si hay alteraciones en el vestíbulo nasal, como por ejemplo una secreción purulenta. Para el examen del vestíbulo nasal, debemos levantar suavemente la punta de la nariz, determinando si el tabique está alineado con la columna. Ejercemos leve presión sobre el arco ciliar óseo, empleando los dedos pulgares para evaluar la sensibilidad. Luego, ejercemos presión sobre el arco superciliar, empleando los dedos pulgares para evaluar la sensibilidad. Para los senos maxilares, ejercemos presión sobre las apófisis cigomáticas, empleando los dedos pulgares para evaluar la sensibilidad. Rinoscopía anterior. Bueno, pues la rinoscopía anterior nos permite tener una visión de las fosas nasales a través de los orificios anteriores. Para poder realizar esta técnica vamos a tener la postura del paciente al igual que en la inspección, lo que quiere decir sentado enfrente de nosotros. También necesitamos una buena iluminación con un instrumento como un rinoscopio y un espéculo. Para el procedimiento de la rinoscopía anterior es necesario que agarremos el espéculo con nuestra mano no dominante. También vamos a poner lo que es nuestro dedo índice en el dorso de la nariz para así evitar cualquier movimiento involuntario. Entonces lo que vamos a hacer es de que vamos a introducir el espéculo en el orificio de nuestro paciente. Al realizar la rinoscopía anterior debemos de saber que lo que vamos a evaluar aquí son el septum nasal, el cornete medio, el cornete inferior si se puede, las secreciones, la permeabilidad y el color de la mucosa. Debemos de saber de que para realizar la rinoscopía anterior el espéculo del rinoscopio debe hacer ciertos movimientos para observar cada una de las estructuras, como movimiento al tercio inferior, medio y superior. Algo muy importante es que antes de retirar el espéculo no debemos cerrarlo, ya que podríamos retirar algo que no debemos del paciente y lastimar. Rinoscopía posterior. En este método lo que vamos a hacer es evaluar la rinofaringe con un espejo pequeño.
Esto, con este examen, lo que vamos a hacer es evaluar las estructuras como el suelo nasal, el cornete, el meato inferior y la parte anterior del tabique nasal. Este examen es uno de los más exigentes de los laringológicos y en ocasiones se aplica lo que es la anestesia local. ¿Cómo vamos a realizar la rinoscopía posterior? Bueno, pues primero que nada debemos de tener un bajalenguas, el cual vamos a agarrar con nuestra mano no dominante, así como también un espejo que vamos a agarrar con nuestra mano dominante. Entonces, vamos a colocarnos enfrente del paciente, al igual que en la rinoscopía anterior. Vamos a pedirle a nuestro paciente que abra la boca. Debemos tener presente de que no se le debe pedir al paciente que saque la lengua ni tocar con el espejo el tercio posterior de la lengua, ya que le causaremos náuseas. Diafanoscopía o transiluminación. Esta es una exploración poco utilizada en la actualidad y es de utilidad en el diagnóstico de la sinusitis frontal y maxilar. Se comprueba la imagen o transparencia del seno frontal y luego se sitúa en el interior de la cavidad bucal para la observación de los senos maxilares. Se toma en consideración el tamaño, transparencia y también la nitidez de su delimitación. Baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I? Dentro de la evaluación otorrinolaringológica de la nariz encontramos un apartado de exámenes funcionales. Estos exámenes funcionales se basan en evaluar la función respiratoria. Específicamente se utilizan las técnicas de rinomanometría y espirometría, y también se basa en evaluar la función olfatoria, específicamente la técnica de olfatometría. Cuando hablamos de rinomanometría, es lo que nos permite conocer las resistencias que presentan las estructuras nasales. También nos permite observar si hay alguna obstrucción nasal y la permeabilidad de las fosas nasales. Existen dos tipos de rinomanometría, la indirecta y la directa. En la rinomanometría indirecta se utiliza el espejo de Glatzel. Antes de proceder a hacer esta técnica evaluatoria, le pedimos al paciente que suene muy bien su nariz. Luego del paciente haber sonado muy bien su nariz, procedemos a colocar el espejo de Glatzel y apoyarlo sobre el labio superior de la paciente. Pedimos al paciente que con la boca cerrada inspire y luego expire lo más fuerte posible. Podemos observar cierto grado de empañamiento en el espejo. Para que el resultado sea idóneo, el empañamiento tiene que ser simétrico para ambas fosas nasales. Si no lo es, nos da una sospecha de alguna obstrucción nasal o de mala permeabilidad nasal. Ahora procederemos a evaluar la técnica de rinomanometría directa. Esta técnica evalúa lo que es la presión de inspiración y la presión de expiración. Según se efectúe esta técnica en los orificios anteriores de las fosas nasales o en las coanas, podremos obtener una rinomanometría anterior o una rinomanometría posterior. En lo que respecta a la rinomanometría anterior, la técnica correcta para realizarlo es que vamos a tener una oliva de goma o de cristal y se va a insertar en una de las fosas nasales. Esta oliva estará conectada al manómetro mediante un tubo. Le indicamos al paciente que inspire y expire respectivamente. Luego de realizar el procedimiento en una de las fosas nasales, procedemos a realizarlo en la otra fosa nasal. Colocamos la oliva de goma y le pedimos al paciente que inspire y expire. Así vamos a obtener la presión de inspiración y la presión de expiración correspondiente a cada una de las fosas nasales. La técnica de la rinomanometría posterior se lleva a cabo utilizando un tubo que tendrá un terminal. Este terminal será colocado entre los labios. Entonces
Este tubo estará conectado al manómetro y este manómetro medirá las presiones equivalentes a la intensidad de inspiración y a la intensidad de expiración. Esto se llevará a cabo a nivel de las fosas nasales posteriores o, mejor dicho, las coanas. La técnica de la espirometría sirve para evaluar la capacidad pulmonar. La técnica consiste en pedirle al paciente que coloque su boca alrededor de la boquilla del espirómetro. Le pedimos que realice una inspiración y luego una expiración máxima. Después de esta expiración máxima, le pedimos que haga una inspiración máxima con una fuerza mucho más elevada que la anterior e inmediatamente luego de terminar la inspiración, suelte todo el aire o expire con la mayor fuerza que pueda. Esto se hace para evaluar la capacidad pulmonar, para observar si la paciente o el paciente tiene un pulmón obstructivo o un pulmón restrictivo y asimismo también para poder observar la curva de flujo y volumen. Algunas de estas pruebas de espirometría se hacen con inhalador y otras sin inhalador. Esto para observar si el pulmón es reversible o si no lo es. Lo que se hace es que se les da un inhalador con medicación, pero antes de esto se hace una espirometría. Luego se les da el inhalador con la medicación y 15 o 20 minutos luego de haber inhalado esta medicación se les vuelve a realizar otra espirometría. Si la espirometría el resultado ha mostrado mejorías o un resultado más favorable, entonces significa que el pulmón es reversible. Pero si no muestra ninguna mejoría, entonces podremos saber que el pulmón no es reversible, que tiene alguna obstrucción y si no tiene alguna patología, pues podremos saber que ya tiene un daño pulmonar. La técnica de la olfatometría que se utiliza para evaluar la función olfatoria se realiza mediante diversos olfatómetros. A continuación mencionaré algunos de los más relevantes o los principales. En primer lugar tenemos el olfatómetro de Schwarzenegger. Este consiste en un terminal que va hacia la fosa nasal y está conectado con un tubo. Este tubo contiene la sustancia osmofórica que según se introduzca más o menos se impregnará de mayor o de menor intensidad odorífica. Luego tenemos el olfatómetro de Ellsberg. Este mide la presión de aire en centímetros cúbicos que se debe utilizar o se debe aplicar a la solución odorífica para que haya una sensación olorosa. Esto se realiza primero en una fosa nasal a la vez y luego se puede realizar en ambas fosas nasales a la vez. Por último tenemos el olfatómetro de Price. Esto mide la capacidad olfativa mediante sustancias olorosas que se diluyen en concentraciones o diluciones decrecientes. Esto se utiliza se puede ver a qué titulación de umbral el sujeto es capaz de captar una sensación olorosa. Faringe. Iniciaremos con la exploración de la orofaringe. Esto para observar o descartar posibles tumores, adenopatías, zonas infiltradas, entre otros. Es muy importante tener un cubrebocas al momento de realizar esta exploración, debido a la cercanía que tendremos con nuestro paciente. Previamente explicado el examen a nuestro paciente, nos colocaremos frente a él y vamos a empezar evaluando o explorando los labios, tanto de la parte externa como interna, del labio superior como inferior. Entonces procedemos y evaluamos tanto la parte externa, observamos, palpamos, ahora la parte interna, luego el labio superior, muy bien. Ahora le pedimos a nuestro paciente que incline un poco su cabeza hacia adelante y vamos a dirigir la luz hacia la orofaringe con la ayuda de un abatelenguas. Vamos a deprimir la lengua con la ayuda de un abatelenguas, como lo había dicho. Le vamos a colocar en el dorso de la lengua. Es muy importante procurar no tocar o deprimir
el tercio posterior de la lengua, ni tocar los pilares amigdalinos. Esto para evitar el reflejo nauseoso. Bueno, luego le pedimos a nuestro paciente que respire con la boca y le pedimos que pronuncie la vocal A. Y observamos muy bien las estructuras anatómicas y vamos a valorar tanto la estructura, la forma, el color, la presencia de secreciones, el estado de la mucosa, entre otros. En este examen o exploración también podemos valorar el velo del paladar. Para ello es muy importante palparlo para obtener un detalle o una mejor observación de esta estructura. Entonces vamos a palpar el velo del paladar. Bien. Vamos con cuidado las estructuras. Y observamos las otras estructuras que tal vez no observamos anteriormente. La parálisis de este nos puede facilitar el reflujo de líquidos por la nariz. Esto puede ser consecuencia de trastornos congénitos, de algunas enfermedades, entre otras, ¿verdad? Entonces, es muy importante realizar este examen, ya que si encontramos lesiones debemos de valorarlas detenidamente, ya que también podemos realizar biopsias o remitir a valoración especializada. Buenas noches, vamos a realizar un examen otorrinolaringológico en lo que es un paciente. Vamos a pedirle que éste adopte una posición adecuada para su examen. También en el momento del interrogatorio tenemos que tomar en cuenta más allá de lo que él refiere sentir, como si él ha padecido algo en lo que es la región de su boca, que es lo que voy a examinar este día, úvula, pilar anterior posterior, paladar anterior posterior y también las amígdalas. Entonces, en este caso podemos suponer que el paciente refiere una gingivitis recurrente, lo cual podemos descartar en el diagnóstico diferencial a una amigdalitis aguda. Entonces vamos a una de Paul-Vincent. Vamos a pedirle al paciente entonces que abra su boca. Un error que podemos cometer es decirle al paciente que saque la lengua. Si él saca la lengua, yo coloco el bajalenguas en el tercio posterior de la lengua, puedo despertar en él un reflejo nauseoso más rápido de lo que lo hiciera de otra forma. Entonces evitaría a mí poder observar, en este caso, la úvula. Entonces el paciente que abra la lengua, que abra la boca, y vamos a colocar la paleta acá, con tal de poder tener visibilidad de la úvula. Vamos a observar la coloración de la misma. Tiene que ser un color rosa coral o un rosa pálido. En este caso la coloración se encuentra bien. Tenemos que descartar también úvula bífida, úvula alargada, también úvula edematosa, que en este caso es una úvula congestiva, que significa que el paciente está sufriendo por efectos alérgicos o alguna infección, ya sea en las amígdalas. Cuando tenemos una úvula bífida también podemos pensar que el paciente sufre de paladar hendido. En este caso se encuentra bien. También tenemos que descartar la presencia de tumoraciones o lesiones graves en la misma. En este caso está bien. La coloración está bien, la consistencia también y el desarrollo está bien. Vamos a examinar ahora el pilar anterior y posterior, que se encuentra cerca del pliegue closo-amigdalino en el vértice superior. Vamos a pedir al paciente nuevamente que abra su boca y vamos a examinar el pilar anterior y posterior. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar que la coloración se encuentre normal, ya que si fuera una coloración congestiva o rojo oscuro, entonces estaríamos refiriéndonos a una amigdalitis aguda. Vamos a también observar la posible implantación de tumoraciones, ya que es muy frecuente que en estas partes del pilar anterior y posterior se hagan implantaciones de tumoraciones con sepsis. En este caso se encuentra normal. Podemos descartar con esto una amigdalitis aguda y también podemos descartar la presencia de tumoraciones.
Vamos a examinar en el paciente lo que es el paladar anterior y posterior, o sea, paladar duro o blando. Vamos a poder observar que en el paladar anterior un color rosa grisáceo distinto al paladar blando. Entonces podemos observar el color rosa grisáceo característico y cómo la consistencia va cambiando de duro a blando en el trayecto hacia el paladar posterior o paladar blando. Entonces esto es importante porque podemos descartar hongos oportunistas como lo son la candidiasis bucal, lo cual también nos puede referir a un virus de inmunodeficiencia humano o VIH. Es importantísimo tener en cuenta cada examen que nosotros realizamos en la rama otorrinolaringológica. Entonces vamos a poder también examinar por medio de palpación. En este caso vamos a examinar el paladar anterior o el paladar duro. La consistencia y las implantaciones pues son normales. Esto con tal de descartar lo que es el padecimiento del paladar hendido, submucoso. Entonces vamos a examinar también lo que es la movilidad y consistencia del paladar posterior o paladar blando. Es importante porque este es demasiado móvil y demasiado sensible. Entonces vamos a pedir al paciente que diga la letra A por varios momentos. Mientras nosotros colocamos nuestro dedo índice y sentimos las vibraciones. O sea, corroboramos esta hipermovilidad del paladar blando. Entonces vamos a decir... Está bien. Entonces podemos observar una coloración normal. Terminamos nuestro examen e interpretamos resultados. En esta ocasión vamos a examinar las amígdalas en el paciente. Vamos a descartar que sean amígdalas crípticas, que sean edematosas o congestivas, o que tengan presencia de supuración o secreción o sin secreción. En este caso le vamos a pedir al paciente también que vuelva a abrir lo que es la cavidad bucal y vamos con el portalenguas cuidadosamente a mover la lengua hacia abajo para poder observar. Vamos a observar lo que es la coloración. En este caso, si fuera unilateral de color grisáceo, tenemos que hablar de una posible patología que se llama mononucleosis infecciosa. Dice que esta tiene la característica de que sangra con el tacto. Si fuera una agranulocitosis, estamos hablando de que tiene una coloración con bordes verdes grisáceos, ulceraciones bilaterales, que son presencia de llagas en cada una de las amígdalas. Eso lo vamos a descartar también. Si no fuera en este caso y hubiera unas secreciones de color amarillentas que se disocian con el portaalgodones, estaríamos hablando de una amigdalitis de tipo Blau-Vincent. Dicen que estas son compatibles con gingivitis infecciosas. Entonces tenemos que examinar en el paciente la coloración de sus gingivas. Estas tienen un color, como podemos observar, rosa coral o rosa pálido. En un proceso de gingivitis, pues estas tienden a aparecer de coloración rojo oscuro o color rojo azul. Se encuentran bien, entonces descartamos una amigdalitis de Blau-Vincent. Vamos a hablar de una amigdalitis críptica crónica, que es cuando podemos ver exudados blanquecinos en las cavidades de las amígdalas. Exudados blanquecinos similares a queso blanco que causa aliento fétido en el paciente. Estos son tonsilolitos o se llaman cásimos, que es cuando los alimentos masticados se albergan en estas cavidades de las amígdalas y junto con las bacterias y microbios forman lo que son, con calcificado forman lo que son estos exudados blanquecinos, tonsilolitos o cásimos. También vamos a descartar lo que es una amigdalitis léutica. Nuevamente secreciones amarillentas que se disocian con el portaalgodón. En este caso no hay secreciones amarillentas, pero si hubieran se disocian con el algodón, es una amigdalitis léutica y que no sangran con el tacto. Podemos ver una buena vista de las amígdalas y coloración normal, sin presencia de amigdalitis aguda, están normales. La nasofaringe puede ser explorada mediante la rinoscopía posterior, la cual se efectúa con la ayuda de un espejillo o rinoscopio detrás de la úvula, mientras el paciente respira por la nariz y se puede deprimir la lengua con el represor. Es conveniente también anestesiar la mucosa faríngea y el velo del paladar para poder maniobrar con tranquilidad,
permitiéndonos colocar el rector del velo y así poder obtener una visión correcta de la epifaringe y coana. La rinoscopía posterior es de gran valor, ya que constituye el único medio para obtener la imagen objetiva de un estado del revestimiento mucoso de esta región tan compleja. Esta abarca, con la ayuda de un espejillo, la observación de la base de la lengua, de los senos piriformes y de la porción retrofaringea. Puede realizarse mediante laringoscopía indirecta o por esofaringoscopía, sobre todo para comprobar el estado de los senos piriformes y el espacio retroicoideo mediante el faringolaringoscopio. Se verifica dirigiendo el haz luminoso reflejado en el espejo del examinador hacia el laringoscopio. Apoyándose en el velo del paladar, refleja la imagen de la laringe. ¿Es necesario que el paciente saque la lengua? Esta es mantenida en posición por la otra mano del médico, que la coge entre los dedos medio y el pulgar, mientras el índice mantiene separado el labio superior. Acá se pueden observar las cuerdas vocales que están unidas por su vértice anterior y aparecen de un color blanquecino. Estas, al hacer respirar al paciente, se separan y al pronunciar la letra E se acercan, con lo que se comprueba la movilidad cordal y la de los aritenoides que forman la base del triángulo y limitan con dichas cuerdas. Asimismo, se puede observar el ángulo de incidencia sobre el espejillo, el cual capta la imagen de las zonas más anteriores de la laringe. Con este examen se puede determinar ciertas anomalías y adenopatías en la laringe. Never love the feeling.